Sí. Muchas gracias. ¿Se ve bien? Sí, súper. ¿Estamos listos? ¿No sé? ¿Parto? ¿Partimos Dele. ahora? Ya, perfecto. Entonces, Sí, así tenemos más tiempo para las preguntas. ya. Vamos, es una presentación un poquitito larga porque cáncer pulmonar es bien extenso, pero traté de ponerle las cosas más importantes de esta patología, ¿ya? Y que podían ser de interés de ustedes. Vamos a hablar un poco de epidemiología del cáncer, de las distintas etapas, de la biología del cáncer pulmonar, algo de enfrentamiento diagnóstico, tecnologías de apoyo en el diagnóstico y algo muy sucinto de terapia, ¿ya? Si necesitan saber un poquito más de algunas de estos pilares de la presentación, después en las preguntas las desarrollamos, ¿ya? Sobre la epidemiología les puse datos más bien norteamericanos, Estados Unidos. En Chile hay súper pocos datos, si bien hay algo, pero no podemos tomar o no podemos tener una visión tan completa de la epidemiología del cáncer, así que les puse datos norteamericanos, ¿ya? Básicamente, aquí ustedes pueden ver esa es la incidencia de cáncer de pulmón, ¿ya? Esa es la incidencia de distintos cánceres y cuál es el rol del cáncer de pulmón aquí. Y si se fijan en Estados Unidos, ya sea en hombres y en mujeres, el cáncer de pulmón es el segundo en incidencia, ¿ya? Estos son datos básicamente que se publicaron este año y que se van actualizando año por año, ¿ya? En hombres el de próstata es mucho más frecuente, en las mujeres el de mama en Estados Unidos, pero si ustedes se fijan en la siguiente diapositiva, la estimación de muertes en cáncer de pulmón es extremadamente alta. De hecho, ya sea en hombres y mujeres, si juntamos los datos, es mucho más frecuente morir por cáncer de pulmón que por próstata, mama y colon. Todos juntos, ¿ya? La mortalidad, o sea, el cáncer de pulmón se considera el más letal de todos, incluso más letal que el cáncer de páncreas, que es bastante, por decirlo así, malo en términos de pronóstico, ¿ya? Otros puntos importantes aquí a considerar, básicamente, es como la progresión del cáncer. Si ustedes se fijan en estos datos norteamericanos, en el pic de mortalidad que se produjo en cáncer de pulmón en Estados Unidos en hombres fue alrededor de los años 90, un poquito antes, y después progresivamente por todos los avances que se han ido dando, por la cese de tabaco, por los impuestos, por avances en las drogas, tratamientos, etcétera, ha ido disminuyendo. Ahora en las mujeres el pic fue un poquito posterior, fue cercano a los años 2000. Eso relativamente se debió a que hubo un aumento del consumo de tabaquismo en las mujeres y que eso empezó a disminuir la brecha en términos de mortalidad una brecha negativa obviamente, en términos de mortalidad entre el cáncer de pulmón en hombres y mujeres, ¿ya? Y también si se fijan el declive de la mortalidad de las mujeres ha sido un poquito más bajo que en el de hombres. Otro punto relevante en términos de la epidemiología del cáncer es básicamente que estos son datos de 2022, estimación en 2022, que la tasa de sobrevida a 5 años del cáncer es solo un 22,9%, ¿ya? Este es un promedio entre el 2012 y el 2018. Y si se fijan en esta otra diapositiva, el porcentaje de diagnósticos dependiendo de la localización del cáncer, por ejemplo, aquí se refiere a esto localizado cuando está confinado al pulmón, y regional cuando ya se disemina hacia los ganglios linfáticos distantes, cuando ya tienen metástasis a distancia. Claramente los cánceres más avanzados es mucho más frecuente de ser diagnosticados más que el cáncer localizado, lo que lleva en términos generales a un diagnóstico tardío y obviamente a mayor mortalidad en el cáncer. Y esto se puede ver graficado porque aquí, si ustedes se fijan, la sobrevida a 5 años relativa, o sea, en porcentaje, cuando es localizado es mucho más alta que cuando es con metástasis a distancia. Por lo tanto, entonces, a pesar de que esto es en términos generales,
tiene un pronóstico decente, no es tan bueno como otros cánceres, pero 61% de sobrevida a 5 años en pacientes cuando ustedes encuentran una enfermedad localizada. La mayoría lejos se encuentran en este rango como diagnósticos con diseminación regional o a distancia, ¿ya? Entonces, eso hace que el cáncer de pulmón sea mucho más maligno, sobre todo porque se diagnostica bastante tarde. Acá en este gráfico podemos ver que la edad media de diagnóstico es alrededor de 71 años. En general, la mayoría de nuestros pacientes están después de los 50 años, ya se hace el diagnóstico. Y la mortalidad también, ¿ya? En la media de muerte es alrededor de los 72 años, ¿ya? Que pasa lo mismo, el mismo fenómeno que en general la mayoría de ellos se encuentra después de los 50 años. Ahora, hablando un poco de los tipos histológicos, se divide el cáncer de pulmón clásicamente, se ha dividido en dos grandes grupos, ¿ya? En las células pequeñas y células no pequeñas, ¿ya? El de células pequeñas en la actualidad es un grupo pequeño, 15%, pero de alta mortalidad, y el de no células pequeñas es un 85%, pero ellos es un gran grupo de enfermedades, ¿ya? Donde está el adenocarcinoma, está el carcinoma escamoso, hay carcinomas de células grandes, hay otros carcinomas neuroendocrinos, etc. Hay una serie de otras enfermedades, hay más de 20 tipos de distintos tipos de cáncer en este grupo. Antes se trataban todos iguales, pero ahora con los avances se ha ido diferenciando harto el tipo de tratamiento en este grupo de cáncer, ¿ya? Que es el mayoritario. Si ustedes se fijan, este 40% lejos es actualmente, sobre todo en países desarrollados, el más frecuentemente diagnosticado, que es el adenocarcinoma. Y después viene el escamoso. Esta proporción se cambia en lugares que son en vías de desarrollo, en países en vías de desarrollo, ¿ya? ¿Eso por qué? Básicamente porque ya sea el cáncer de células pequeñas y el escamoso están bastante relacionados al tabaquismo, ¿ya? En cambio, el adenocarcinoma, si bien tiene relación con el tabaco, no tiene una relación tan fuerte como los otros. De hecho, hay muchos pacientes, o la gran mayoría de pacientes que no fuman, tienen más bien diagnósticos de adenocarcinomas de pulmón, ¿ya? Después los vamos a ejemplificar en unos casos que les voy a mostrar. Entonces, ya teniendo como claro ciertos aspectos epidemiológicos que son relevantes y que ustedes deberían manejar, ¿ya? Les voy a hablar un poquito de la biología. No voy a meterme tan profundamente, porque es algo complejo, ya. De hecho, la biología del cáncer de pulmón es súper compleja, sigue harto un estudio, hay muchas cosas que aprender en términos de esto, pero hay algunos conceptos súper importantes que ustedes tienen que manejar. Y esos son básicamente que se producen alteraciones moleculares a varios niveles, ¿ya? Y obviamente que hay alteraciones genéticas, hay alteraciones epigenéticas, o sea, cómo el ambiente influye y se interacciona con los genes y produce distintos fenotipos, y también obviamente hay algunas alteraciones a nivel de la expresión proteica, ¿ya? Y se desarrolla esto a través de múltiples pasos, que eso es como un axioma en el cáncer en general, que hay múltiples hits que producen daños y alteraciones genéticas que finalmente promueven la aparición de alguna célula que es carcinogénica, ¿ya? Y en general, la producción de tumores se debe a dos fenómenos: la activación de proteínas que promueven el crecimiento, y ahí están varias, que estas son como las más importantes en términos de cáncer de pulmón: el KRAS, el la mutación del EGFR, el BRAF, MEK1, etc. ¿Ya? Pero también la inhibición de genes supresores de tumores. Está el P53 y retinoblastomas, uno de los más importantes, y estos son otras proteínas que se han ido descubriendo. Y ahora se habla mucho del rol de la inmunidad en el cáncer, ¿ya? Es bastante generalizado, no solamente en cáncer de pulmón, en melanoma, en cánceres gastroenterológicos, etc. Hay una serie de fenómenos inmunológicos que ocurren, que vamos a explicarlos de forma bien breve. Entonces, por ejemplo, si uno habla del cáncer de pulmón de células pequeñas, ¿ya? Hay algunas alteraciones que son súper frecuentes y que están más bien relacionadas con inactivación del P53 y retinoblastoma, de los genes supresores de tumores, ¿ya? Hay otras alteraciones que tienen que ver con la aplicación de los genes de la familia de MYC,
alteraciones de reguladores epigenéticos, y este cáncer está muy relacionado con el daño carcinogénico que se produce relacionado al tabaco. De hecho, es extremadamente infrecuente encontrar un cáncer de células pequeñas en alguien que no fuma, ¿ya? Y está relacionado principalmente a los hidrocarburos que genera el tabaco, que produce una serie de mutaciones y serie de alteraciones al material genético que finalmente produce el cáncer. Ahora, si uno se va más bien al área del cáncer de no células pequeñas, ¿ya? Van a ver que hay una serie, y esto en los últimos 10 años yo les podría decir que ha habido un gran avance en términos del estudio, del descubrimiento de varias mutaciones y de la traducción clínica, básicamente, de este cáncer, ¿ya? Que ha llevado a que se han descubierto bastantes mutaciones que promueven o que han permitido, perdón, el desarrollo de nuevas terapias, ¿ya? Por ejemplo, las más importantes está el KRAS, la mutación de EGFR, RAF, MET, etc. Y si ustedes se fijan acá, desde el 2010 en adelante, eso se ha traducido en una serie de tratamientos nuevos que han sido bastante innovadores y que han cambiado la perspectiva del cáncer, ¿ya? Muchos de ellos están más bien relacionados con las vías bioquímicas relacionadas con la tirosina quinasa, ¿ya? Este es un ejemplo bien simple, pero básicamente hay una serie de reguladores genéticos que están relacionados con esta proteína, ¿ya? Con la tirosina quinasa, y que finalmente llevan a varias situaciones que tienen que ver con la apoptosis, con la transcripción de genes y del ciclo celular, con vías proliferativas, etc., ¿ya? Y estas drogas lo que producen es una inactivación en varias de estas vías, y estos son los TKI, que son los inhibidores de la tirosina quinasa, ¿ya? Y que básicamente ayudan a frenar esta alteración patológica, esta activación patológica de estas vías, y que han producido un cambio bien significativo. Quizás lo han escuchado ustedes, el erlotinidos, imertinidos, una serie de drogas que han cambiado el perfil de paciente y que han transformado esto más bien, sobre todo los pacientes que tienen estas mutaciones, que muchos de ellos son mujeres de 50 años o más que no fuman, y que han transformado su enfermedad en una enfermedad, a pesar de que ser metastásica, que previamente tenían un pronóstico bastante malo, una enfermedad un poco más crónica, ¿ya? Y el otro rol tiene que ver con la biología del cáncer en la inmunología, ¿ya? Y aquí de forma bien somera les puedo explicar que hay una serie de interacciones de los linfocitos, ¿ya? Y con las células del cáncer, que se traducen básicamente en que hay algunas fases en que los linfocitos T destruyen las células neoplásicas, pero que de eso se empieza a producir una especie de acostumbramiento, de adormecimiento de las células, debido a adaptaciones tumorales que llevan finalmente a que el tumor inhiba la acción de las células T. Y eso se produce por varias cosas. Si ustedes se fijan acá, si se acuerdan un poco de inmunología, las células T se activan por interacciones en las células presentadoras de antígenos, ¿ya? Cuando se presenta el antígeno y se producen ciertas interacciones, la célula T se activa. Pero hay ciertos reguladores que inhiben esa activación, y que eso es parte normal del proceso inmunológico, ¿ya? Y que ahí tiene que ver esta molécula que se llama CTLA4, ¿ya? Y también las moléculas que están relacionadas con el PD1, ¿ya? Y que básicamente son reguladores inhibitorios para controlar la cascada inmunológica, pero que el tumor ocupa para poder inhibir la reacción inflamatoria en contra de él, y así evitar la acción inmunológica contra ellos. Y si se fijan, hay una serie de nuevas moléculas, ya que es la inmunoterapia, que ha cambiado de forma definitiva el manejo del cáncer de pulmón en pacientes con enfermedades avanzadas, ¿ya?
y que en algunos de ellos han demostrado incluso mejorar la sobrevida en estos pacientes, cosas que no se habían visto antes. Y estos básicamente son inhibidores del CTLA4 o anticuerpos inhibidores del PDL1 o del PD1, ya que tienen que ver con esta interacción que les contaba antes. Entonces, contándoles un poco eso, me gustaría mostrarles cómo uno hace una evaluación y cómo es el proceso cognitivo en términos del diagnóstico de cáncer. Acuérdense que cuando ustedes estudian, cuando leen un libro, el orden de la lectura, por decirlo así, es una cosa muy teórica, ¿ya? En el que les dice, mire, este paciente tiene riesgo, estos son los síntomas, estas son las imágenes, se tiene que sospechar el cáncer, se hace el diagnóstico de cáncer con ciertas biopsias, esas biopsias te pueden dar estas patologías, tú tienes que estadificarlo, al estadificarlo tú sabes cuál es la extensión del cáncer, tú sabes cuál es el pronóstico y le das un tratamiento. El proceso realmente no es así, ¿ya? Y eso ustedes lo tienen que entender porque ya están pasando la parte clínica y el proceso cognitivo es súper distinto en realidad, ¿ya? Entonces, aquí hay algunas cosas que les voy a mencionar relacionadas con eso. Entonces, cuando uno sospecha cáncer, uno va a hacer una evaluación, obviamente, que son cosas súper importantes. Esos son puntos que yo les puse que son realmente relevantes en términos del inicio del proceso y de la evaluación. Ustedes van a tener la historia del examen físico, van a evaluar las comorbilidades, tienen que saber cuál es el estado funcional de estos pacientes. Uno, no sé si qué les han enseñado, pero clásicamente han enseñado el Karnofsky, pero uno no ocupa el Karnofsky, uno ocupa el performance status en realidad, ¿ya? Que es mucho más simple y tiene mucho mejor valor predictivo. Uno tiene que evaluar las preferencias del paciente, uno tiene que evaluar la probabilidad de cáncer, todo esto en la parte inicial. Uno tiene que evaluar si hay evidencia o no evidencia de enfermedad metastásica, si hay evidencia o no hay evidencia de algún síndrome paraneoplásico, y uno va a hacer una evaluación y estadificación clínica y tiene que pedir ciertos exámenes. Probablemente esto es la primera parte que uno va a ver en la primera consulta, ¿ya? Y si ustedes se fijan acá, la evaluación inicial está claramente sobrepuesta con el diagnóstico y la estadificación del cáncer y con el desarrollo de un plan de tratamiento, ¿ya? ¿Y eso por qué? Básicamente porque cuando tú lo evalúas, por ejemplo, cuando me llega un paciente a mí con unas imágenes que son sospechosas, yo obviamente que voy a tomar una historia, voy a ver los exámenes, se los pidieron, si no les pidieron varios exámenes de laboratorio, se los voy a pedir, si no tienen las imágenes, se las voy a pedir, pero habitualmente a mí, como soy especialista, me llegan muchos pacientes con la enfermedad, o sea, con el escáner ya hecho, con el TAC de tórax, o algún PET, por ejemplo, y voy a evaluar cuál es el estado funcional del paciente, si tiene riesgo o no para ciertas intervenciones que le podría hacer en el futuro, ¿ya? Y voy a hacer rápidamente, voy a hacer una evaluación si el paciente tiene síntomas que me traduzcan alguna enfermedad grave, enfermedades paraneoplásicas. Voy a hacer un diagnóstico presuntivo. Con estas imágenes yo voy a decir, a ver, ¿el paciente tiene alto riesgo de tener cáncer o no? ¿Ya? Y voy a hacer una evaluación de la estadificación de inmediato. Y voy a decir a este paciente, ¿qué estadio eventualmente voy a tener? Y después, las intervenciones que voy a hacer en el futuro y que van a tener que ver con esto, ¿ya? Y yo le voy inmediatamente, por ejemplo, en un paciente con alto riesgo de cáncer, voy a hacer una estadificación y diagnóstico de inmediato, ¿ya? El... Pero mira, te están mirando. ¿Quieres verlo? Entonces el, el estadio clínico, espérame un ratito. Me voy a ir para allá, siempre. Pero en el estadio, entonces cuando uno va haciendo ese proceso, yo al tiro voy a pensar cómo voy a demostrar el estadio clínico y cómo voy a demostrar el diagnóstico. Entonces muchas veces el examen que voy a pedir es en realidad para hacer las dos cosas, ¿ya? A veces a algunos pacientes les voy a hacer una punción de un derrame pleural, que me va a decir que esta etapa ya es avanzada, o a algún paciente le voy a hacer la punción de un ganglio intratorácico, que me va a decir que esta es una etapa localmente avanzada, un estadio 3, por ejemplo,
o este paciente voy a tener que ir a hacerle una biopsia a un nódulo pulmonar, ¿ya? Que un nódulo que son lesiones que son hasta 3 centímetros, ¿ya? Para hacer el diagnóstico de cáncer, ¿ya? Entonces con eso, yo después de eso voy a establecer el plan, pero por ejemplo, si este paciente tuviese un síndrome paraneoplásico, hipercalcemia, una hiponatremia, etc., probablemente voy a empezar un tratamiento precozmente. Si este paciente tiene un síndrome vena cava superior, incluso a veces el pronóstico es tan complejo y la gravedad de tener un síndrome de vena cava superior que muchas veces a lo mejor voy a hacerle la radioterapia de urgencia de inmediato, ¿ya? Entonces, ese proceso diagnóstico es súper complejo y se produce solapado entre todos estos procesos, ¿ya? Y para esto voy a tener que trabajar con un equipo multidisciplinario que es súper, súper, súper importante. Entonces, por ejemplo, cuando me llega un paciente, yo de inmediato estoy pensando cuáles son los factores de riesgo de cáncer, ¿ya? Eso me va a ayudar a determinar cuál es el riesgo de ese paciente para tener un cáncer de pulmón. Por ejemplo, obviamente que el factor de riesgo más importante va a ser el tabaquismo, ¿ya? Pero también hay otros riesgos, por ejemplo, el tabaquismo pasivo, las radiaciones ionizantes, el radón, ¿ya? O exposiciones ocupacionales, pacientes que o también exposiciones, por ejemplo, aquí en Antofagasta, en el norte, de arsénico, ¿ya? Cromio, níquel, asbesto, en pacientes que trabajan con eso. La polución, sobre todo la polución intradomiciliaria, ¿ya? Pero también uno va a evaluar otras cosas, por ejemplo, los pacientes, mientras más edad avanzada, una edad más avanzada tenga, más riesgo de cáncer va a tener, aquellos con sexo masculino más riesgo de cáncer van a tener, aquellas con una historia familiar de cáncer de pulmón también tienen más riesgo de tener cáncer, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, si alguien tiene un EPOC, tiene más de 7 veces el riesgo de tener cáncer. Un paciente con una neumoconiosis como una silicosis tiene más riesgo de tener cáncer. Un paciente que tenga una fibrosis pulmonar tiene 7 veces más riesgo de tener cáncer. Entonces, todas esas cosas yo voy a ir evaluando mientras voy haciendo el examen, la historia clínica, ¿ya? Eh, Ahora, síntomas y signos, yo no siempre voy a esperar que el paciente tenga síntomas y signos de cáncer de pulmón, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque si ustedes se fijan, los pacientes sintomáticos, que los puse acá, tienen más probabilidad de tener una enfermedad avanzada, ¿ya? Son aproximadamente tres cuartos de ellos y habitualmente la mayoría de ellos son enfermedades metastásicas. En cambio, pacientes asintomáticos a veces son hallazgos de una radiografía que no se ve una masa. Un paciente, por ejemplo, que a veces se ve una lesión en el lóbulo superior derecho y que habitualmente en países como el nuestro uno piensa mucho en tuberculosis, pero muchos de ellos si no tienen síntomas, lo más probable es que eso sea cáncer, ¿ya? Y que sea asintomático el paciente, ¿ya? Un cuarto de los pacientes tienen enfermedad asintomática y muchos de ellos tienen una enfermedad menos avanzada. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes cuando los pacientes lo presentan? Tos, pérdida de peso, disnea, dolor torácico y hemoptisis, ¿ya? Algunos de ellos van a tener dolores de óseo, pero eso va a traducir varias cosas. Uno va a traducir eventualmente metástasis o alguna enfermedad paraneoplásica. Algunos van a tener hipocratismo digital, ¿ya? Algunos van a tener fiebre, debilidad, signos de obstrucción de la vena cava superior, disfagia. Algunos van a tener estridor o sibilancia, algunos van a tener disfonía, ¿ya? Entonces, ahí los signos y síntomas les van a ayudar, pero ojo que eso no tienen que esperar que aparezcan, porque eso significa que la enfermedad está bastante más avanzada. Y de los síndromes paraneoplásicos, lejos lo más frecuente es el SIAD, ¿ya? Síndrome de secreción inadecuada de la ADH, pero también van a tener la hipercalcemia. Y esos probablemente son los dos más frecuentes que van a ver ustedes. También hay otros, bueno, Cushing, ginecomastia, hipercalcitonemia, también elevación de otras hormonas, hipoglicemia, hipertiroidismo, síndrome de carcinoma y una serie de otras cosas, también síndromes neurológicos que van a haber, unos síndromes neurológicos que imitan la miastenia gravis, que es el síndrome de Lambert-Eaton, una serie de otras enfermedades y serie de otros síndromes paraneoplásicos que se pueden dar en estos pacientes, ¿ya? Entonces aquí les voy a poner algunos casos para que ustedes evalúen cómo es el proceso, ¿no? Y ahí, por ejemplo, si ustedes
Si ustedes ven un hombre de 70 años, gran fumador, con un cuadro respiratorio y consultivo de 3 meses de evolución y consulta por compromiso de conciencia, y que tiene una hiponatremia de 120, y tiene estas lesiones. Entonces, ustedes ven esta radiografía, o perdón, este escáner, y ustedes dicen, bueno, ¿qué es lo que tiene? En realidad la probabilidad de cáncer de este paciente es extremadamente alta, ¿ya? Extremadamente alta. Entonces, un paciente como este, probablemente yo voy a hacer diagnóstico, o sea, yo lo voy a enfrentar como un cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿ya? Y yo en un paciente como este, que tiene enfermedad central, que es gran fumador, que tiene hiponatremia, el diagnóstico lejos más probable va a ser un carcinoma de células pequeñas, ¿ya? Entonces, hay cosas clínicas que a uno lo ayudan a enfrentarse a los pacientes, ¿ya? Y por ejemplo, el paciente que sigue, paciente fumador de 60 años, que tiene 2 meses de evolución de síntomas respiratorios, hemoptisis, baja de peso y que tiene una masa cavitada suprailiar derecha, que es básicamente central, y que tiene hipercalcemia, yo de inmediato voy a decir, este paciente lo más probable que tenga es un carcinoma escamoso, ¿ya? Entonces, hay ciertas cosas que orientan. Entonces, el carcinoma, si ustedes se fijan, cuando ustedes tienen enfermedad central, hay 2 diagnósticos principales, no son exclusivos del otro diagnóstico, pero son los 2 diagnósticos que tienen que pensar. O es carcinoma escamoso, o es carcinoma de células pequeñas, ¿ya? Cuando se cavita masa, uno piensa en carcinoma escamoso. Cuando tiene alguien hipercalcemia, lo más frecuente es que sea el carcinoma escamoso. Lejos, cualquier otra síndrome neoplásico, incluido el CIA, uno piensa en carcinoma de células pequeñas. Y por ejemplo, si yo les pongo una mujer de 50 años que no ha fumado, que se encuentra como hallazgo, una radiografía de tórax, un nódulo pulmonar acá que después se confirma en el escáner, yo lo que voy a pensar en ese paciente en realidad es un adenocarcinoma. ¿Y qué es lo característico? Que sean lesiones periféricas, ¿ya? Igual que el carcinoma de células grandes. Entonces, básicamente, el diagnóstico de un paciente así me va a decir, este es muy probablemente un adenocarcinoma de pulmón, y voy a estar pensando de inmediato que lo más probable es que este paciente tenga una mutación del EGFR, ¿ya? ¿Por qué? Por las características clínicas. Otra cosa importante que les había mencionado es el performance status. Estos pacientes ustedes tienen que saber eso. ¿Por qué es tan importante? Porque esto les ayuda en pronóstico, ¿ya? Y también va a decirles si este paciente se puede tratar o no. Y por ejemplo, en todos los estudios clínicos oncológicos solamente incluyen pacientes con performance status 0-1. 0 básicamente significa que el paciente está súper activo, y 1 significa que tiene alguna restricción física, pero es leve, ¿ya? En la parte clínica en general aceptan hasta 2 para tratar a los pacientes, ¿ya? Pero si alguien tiene más de 2, el tratamiento, sobre todo las quimioterapias en general, no se hacen, ¿ya? Entonces, ¿cómo pueden saber eso? Básicamente cuando un paciente tenga se queda en la cama acostado más del 50% del día, es porque el paciente tiene un performance status de 2. Ese es el gran límite para evaluar a los pacientes. Y les voy a mencionar, como hablamos un poco de estadificación. La estadificación se hace con el TNM, ¿ya? Y el T significa tumor, el N significa linfonodo, y que básicamente la mayoría de ellos no se refiere al linfonodo intratorácico, y el M si hay metástasis o no. Y las metástasis son las pleurales, pericárdicas, pulmonares contralaterales o a distancia. No se tienen que aprender esto, ¿no? Pero básicamente eso es un punto súper importante de lo que uno va a evaluar a los pacientes. Y cuando yo estoy viendo un escáner de tórax, o un escáner de tórax abdomen pelvis, o cuando veo un cintigrama óseo, cuando veo un PET, yo estoy pensando en esta clasificación, ¿ya? Y esta clasificación no les va a ayudar solamente para el pronóstico, les va a ayudar para guiar la terapia, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Y el pronóstico por estadio está súper bien establecido, pero esto les quiero mostrar netamente, es que si uno hace un estadio clínico, o sea, cuando ustedes evalúan clínicamente al paciente y le hacen imágenes, incluido el PET, la estadificación
es menos precisa que si ustedes hacen un estadio patológico, o sea que si los pacientes los biopsian. Entonces, cuando ustedes traten a un paciente, cuando lo evalúan, uno tiene que hacer un estadio patológico, una estadificación patológica, o sea, hacer los procedimientos para tratar de establecer, obviamente si el paciente puede hacerlo, tratar de establecer de la mejor forma cuál es el estadio, y así poder ofrecerles la mejor terapia y ofrecerles también y establecer cuál es el mejor pronóstico, cuál es el acercamiento pronóstico de estos pacientes. ¿Ya? Ahora les voy a hablar un poquito de enfrentamiento diagnóstico según la probable etiología y el estadio clínico. Y eso, básicamente, cuando ustedes hacen esto, ustedes, el estudio diagnóstico, yo me refiero al estudio cuando van a obtener biopsias de alguna forma, va a ser, no solamente va a ser diagnóstico, sino también para maximizar el rendimiento de esto. Y eso, ¿a qué me refiero? Es que básicamente ustedes tienen que obtener la muestra necesaria para hacer el diagnóstico, pero para también hacer los estudios moleculares y PDL1, ¿ya? Entonces eso es súper importante, porque no pueden obtener una muestra súper chica y después hacerle solamente el diagnóstico, después van a tener que ir a rebiopsiar al paciente para saber si tiene alguna mutación o si tiene, si tiene PDL1 positivo o no, ¿ya? Y lo otro importante es que cuando hacen una biopsia tienen que estadificar también, ¿ya? Ojo que yo no voy a mandar al paciente a hacerse una biopsia primero de la masa y después voy a ir a hacerle una punción del líquido pleural para establecer la estadificación. No, lo más probable es que yo parta con el líquido pleural, porque el líquido pleural está positivo. Este paciente va a hacer un estadio 4 de inmediato, ¿ya? Y obviamente que el objetivo de este enfrentamiento tiene que ver con tratar de hacer test invasivo innecesario. Ahora, cuando uno sospecha, que la primera parte, cuando uno sospecha un carcinoma de células pequeñas, cambia un poquito, ¿ya? Y el enfrentamiento. Y ahí uno, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser una estrategia diagnóstica que se debe realizar de la forma más fácil, accesible. Si lo más fácil es hacer una biopsia pleural, van a hacer la biopsia pleural. Si lo más fácil es hacer una biopsia por broncoscopia, se hace eso, ¿ya? ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, estos pacientes, las metástasis más frecuentes son cerebro o hueso, hígado y suprarrenales. Y esos son los más frecuentes en pulmón. Si para mí tengo la sospecha de un carcinoma de células pequeñas y tiene metástasis cerebral, yo no voy a ir a hacerle una biopsia cerebral. Lo más probable es que voy a ir a hacer una biopsia a la masa, ¿ya? Porque en carcinoma de células pequeñas, esta clasificación del TNM se ocupa menos, ¿ya? En cambio, es súper distinto cuando es un no células pequeñas, ¿ya? En este grupo es súper importante la estrategia para establecer el estadio primero, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo la sospecha, que ya vimos que era lo más frecuente, el 85% del grupo, yo lo primero que voy a establecer es si el paciente tiene metástasis o no, ¿ya? Si un paciente me llega a mí a la consulta y me dice que necesitamos hacer un procedimiento en este paciente, yo voy a ver si tiene metástasis o no tiene metástasis. Y voy a evaluar cuál es el mejor procedimiento para este paciente. Y, por ejemplo, voy a pensar si le tengo que hacer una toracentesis, voy a pensar si le tengo que hacer una toracoscopía o una VAT al paciente, que son estas videotoracoscopías para evaluar la pleura. Voy a ver si tengo que hacer una biopsia de alguna metástasis, si le tengo que hacer una biopsia transtorácica de la lesión, o si tengo que hacer una broncoscopía, o un EBUS, que es una endosonografía bronquial, ¿ya? Y voy a evaluar en estos pacientes si es necesario biopsiar una metástasis o no, y también evaluando si es seguro o no. Y aquí, ¿por qué les digo eso? Porque, por ejemplo, si alguien tiene un derrame pleural, lo voy a hacer. Si alguien tiene solo metástasis ósea, lo voy a pensar, porque las metástasis óseas dan súper mal rendimiento en las biopsias. Si alguien tiene solo lesiones cerebrales, es poco probable que lo haga. Si alguien tiene un compromiso adrenal único, probablemente le voy a pedir a un radiólogo intervencionista que le biopsie la metástasis adrenal, ¿ya? Ahora, cuando no hay metástasis a distancia, uno tiene que evaluarse compromiso de los ganglios mediastínicos, ¿ya? Del hilio o del mediastino. Si el paciente tiene compromiso de esto, uno va a ir a biopsiar los ganglios. Y el EBUS, que es la endosonografía bronquial, que es un tipo de broncoscopía, es esencial acá, ¿ya? Aquí en Chile hay súper pocos lugares donde se hace endosonografía bronquial, ¿eh? La Católica es uno. Nosotros somos los que hacemos más en Chile, ¿ya? Estamos haciendo como 200
200 endosonografías bronquiales al año, y en otros centros se hacen bastante menos, ¿ya? Y los centros en Chile donde se pueden hacer, está el Hospital del Tórax y el Instituto Nacional del Cáncer, que uno podría decir que son las partes públicas, y está la Santa María, la Clínica Las Condes y la Alemana, nada más, ¿ya? Si no hay compromiso de adenopatía, uno tiene que evaluar si hay o no una lesión central o una masa. ¿Ya? Las masas son aquellas que son mayores a 3 centímetros. Cuando hay una lesión central o una masa, uno tiene que igual ir a biopsiar las adenopatías igual, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque hay un porcentaje importante de pacientes que tienen lesiones ocultas, metástasis ocultas en los ganglios. En ese grupo de pacientes, por lo tanto, el EBU es fundamental también. Y después, si el EBU me sale negativo, yo voy a ir a biopsiar la masa. Y habitualmente eso se hace in situ, ¿ya? O sea que durante el mismo procedimiento yo voy evaluando si el paciente tiene cáncer en los ganglios o no, y si no tiene, voy a biopsiar la lesión. Ahora, cuando la lesión no es central, o sea, es una lesión periférica y una lesión menor de 3 centímetros, o sea, un nódulo, ahí hay varias formas de biopsiarla. Uno puede biopsiarla bajo escáner, que es la punción transtorácica. Uno puede hacer una broncoscopía especial, que es guiada por técnicas más modernas, que les voy a mostrar después. Uno puede ir a hacer una cirugía, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las tecnologías que apoyan? El broncoscopio es fundamental. Ya la broncoscopía es fundamental para el diagnóstico de cáncer de pulmón, y probablemente, no sé, yo les diría que el 60-80% de los pacientes con cáncer de pulmón necesita hacerse esto para hacerse diagnóstico, ¿ya? Si alguien tiene una lesión central, hay varias técnicas para hacerlo. Algunas de ellas son biopsias endobronquiales, que se hace por broncoscopía, punciones con agujas bronquiales, ya que es la aguja de Watt. Pero también está el EBUS, que es la tecnología que yo les decía, que básicamente en un broncoscopio hay un ultrasonido en miniatura en la punta, que es lo que se ve acá, y yo puedo divisar bastante bien las lesiones centrales, los ganglios, y puedo biopsiar con una aguja que es de un calibre 22, por ejemplo, o 21, voy a biopsiar un ganglio tan pequeño como 5 milímetros, ¿ya? Eh, por lo tanto, esta es una tecnología bastante moderna y que ha ayudado al desarrollo y al diagnóstico y la estadificación de estos pacientes. Ahora, las lesiones periféricas se pueden hacer biopsias pulmonares transtorácicas, por ejemplo, ¿ya? También se puede hacer videotoracoscopía, ¿ya? Para biopsia de nódulos. O se pueden hacer algunas técnicas más modernas que son básicamente broncoscopías guiadas por algo más, por ejemplo, por EBUS radial, que son unas sondas especiales en que uno puede tratar después de navegar dentro de la vía aérea, uno puede tratar de localizar estos nódulos. Por ejemplo, este nódulo se ve con estas características, entonces yo lo puedo biopsiar. O uno puede hacer navegación electromagnética. Esto ni siquiera está en Chile, el EBUS radial sí, pero la navegación electromagnética no, en que básicamente con un sistema computacional que ocupa electromagnetismo más el escáner de tórax, uno le pueden hacer una guía, un mapeo, y le pueden guiar exactamente hacia dónde está la lesión, ¿ya? Y como uno no lo puede ver con el broncoscopio directamente, esto me permite llegar exactamente a donde está la lesión pulmonar y biopsiar, ¿ya? Para lesiones periféricas que estamos conversando. O también se pueden hacer otras técnicas con fluoroscopía, con escáner, ¿ya? Una biopsia pulmonar por broncoscopía guiada por escáner también se pueden realizar. Por ejemplo, esto es un tipo de escáner especial que se llama Cone Beam CT, y que básicamente tiene es un arco C, pero que tiene un TAC integrado, y que me permite ver in situ si yo estoy en la lesión o no. O ahora que se hace esto en los países desarrollados, la broncoscopía robótica, que también permite con alta precisión llegar a los nódulos pulmonares, ¿ya? Ahora, les voy a hablar súper poquito de enfrentamiento terapéutico, y que básicamente el carcinoma de células pequeñas, después de que uno hace todo este enfrentamiento que les fui diciendo, en que ya se hace la estadificación, primero clínica, después histológica, con todas estas herramientas que les mostré recién,
Y cuando yo ya tengo todo eso, yo puedo establecer, por ejemplo, en un paciente que tenga un carcinoma de células pequeñas, voy a poder establecer si esto es un carcinoma de células en un estadio limitado, que se refiere básicamente que está en un hemitórax solamente, ¿ya? Y que les voy a dar un tipo de tratamiento que es quimio-radioterapia, o si esto está extendido, o sea, que se extiende más allá del hemitórax, o que tiene metástasis a distancia. Eso básicamente les voy a dar una quimioterapia en base a platino. Ahora, en estos pacientes se han avanzado bastante en el tratamiento y también se les da otros tipos de terapias, por ejemplo, radioterapias craneales, y se le está dando también inmunoterapia, que ha cambiado un poco también el manejo de estos pacientes. Ahora, en los pacientes con carcinoma de células no pequeñas, el manejo es un poco distinto. Básicamente, si uno tiene un estadio 1, este es el estadio del TNM, yo les voy a hacer una cirugía que se puede hacer básicamente el tratamiento del gold standard es hacer una lobectomía en aquellos pacientes que fisiológicamente pueden tolerarla, ¿ya? Y que actualmente han salido algunos estudios en que estos inhibidores de la tirosina quinasa también pueden ayudar a mejorar el pronóstico de estos pacientes. El paciente, aquellos que tengan un estadio 2, voy a hacer una cirugía, una quimioterapia adyuvante, y en estos grupos también han salido algunos estudios que estos inhibidores de tirosina quinasa también mejoran en estos pacientes varios aspectos ya eventualmente la sobrevida, eso no está tan claro, pero sí disminuye la tasa de metástasis a largo plazo. En los pacientes en estadio 3 se les va a hacer una quimio-radioterapia y también se les puede dar inhibidores de tirosina quinasa o inmunoterapia. En aquellos pacientes con el estadio 4, o sea, metástasis ya, se les va a hacer quimioterapia y en muchos de ellos se les va a dar inmunoterapia o los inhibidores de TKI si tienen las mutaciones que comentamos antes, ¿ya? Les voy a dejar esto, no se los voy a presentar porque esto es una presentación distinta, pero después yo les puedo pasar esto para que también lo lean, que si alguno de ustedes quiere profundizar un poco más de cáncer, y este es un manejo que se está haciendo por oncología en la Católica. Y aquí les explica un poco con más detalle, porque esto que les dije es bien somero y que les ayuda a entender un poco, pero hay varias variaciones en realidad entre cada una de las estadios y hay algunos otros detalles que uno ocupa para establecer mucho mejor cuál es la mejor terapia. Y aquí sale un poco más de esto, y lo hizo básicamente Héctor Galindo con los radiooncólogos Pablo Muñoz y con cirujana la María Elena Soler, ¿ya? Y que les da bastante bien el enfrentamiento y cuál es el tipo de tratamiento de todas las terapias, cuándo se les ofrece cirugía, cuándo se les ofrece radioterapia, y una serie de otros tratamientos más, donde está incluido la inmunoterapia y las terapias target, que son los inhibidores de la tirosina quinasa, ¿ya? Entonces, contándoles un poco eso, las conclusiones básicamente que son cáncer de pulmón es súper frecuente y letal, ¿ya? Y que el diagnóstico precoz es fundamental, y que esto tiene que ser rápido, y tiene que ser oportuno, ¿no? Y que se tiene que hacer en el menor número de procedimientos posible. O sea que si ustedes tienen un paciente y sospechan cáncer, por favor no nos manden a cualquier persona no sé, por ejemplo, si ustedes son médicos internistas, no lo mandan al broncopulmonar, no, tienen que mandarlo al médico que se dedica a esto, ¿ya? Para que puedan hacer el diagnóstico y la estratificación rápida, si es que lo necesita, y hacer el menor número de procedimientos posible en estos pacientes, ¿ya? Porque lo habitual que uno ve es que estos pacientes, desde que se hace la sospecha diagnóstica hasta que empieza el tratamiento en Chile, pasan 4 o 6 meses. ¿Y eso por qué? Porque la mayoría de los médicos no sabe esto, cómo hacer el enfrentamiento de un paciente, ¿ya? Entonces, y el enfrentamiento de esto se tiene que utilizar la mejor tecnología disponible, que tenga el mejor rendimiento y que sea más seguro. Y básicamente las terapias, que son múltiples, tiene que ser por un equipo multidisciplinario donde básicamente en la terapia el oncólogo, el radioterapeuta y el cirujano son los fundamentales, ¿ya? Lo voy a dejar hasta acá. No sé si tienen alguna duda o algo que me quieran preguntar. Le Ay, damos las gracias, doctor, por tan completa presentación. Está muy completa. Vimos ahí un poco el diagnóstico, casos clínicos que yo creo que nos ayudan un poco a entender mejor cómo funciona en la práctica todo lo que estudiamos en la teoría, y también ahí con las tecnologías de vanguardia que usted nos presentó. Así que muy agradecidos de
de su presentación y de su clase. Hay una preguntita por aquí de Joaquín, que justamente respecto a esto de los instrumentos diagnósticos, dice que cuánto tiempo o en total dura aprender a utilizar estos instrumentos diagnósticos, como la curva de aprendizaje. Se me Ya la ocurre curva de que... aprendizaje no es, sí, no es, depende de qué área me estés hablando. Por ejemplo, obviamente que un cirujano, ¿no?, que también participa en esto, tienen, hacen una especialidad que hace cirugía 3 años, después 2 años de la especialidad de cirugía de tórax, por lo tanto son 5 años, te diría. En los procedimientos broncoscópicos es más complejo, y habitualmente, aparte de hacer medicina interna, hace 3 años de broncopulmonar, o sea, 2 años, perdón, 3 años se hace UCI. Después de eso te tienes que formar por lo menos 1 año más para saber ocupar esta tecnología. Y esto es algo que está recién apareciendo en Chile. La mayoría de los que somos neumólogos intervencionales nos hemos formado en el extranjero, ¿ya? En mi caso me formé en Estados Unidos, estuve 3 años allá, pero hice 2 años de investigación donde me enseñaron todas estas cosas, y hice 1 año de procedimientos, pero en un centro de alto volumen, donde hice como 1000 procedimientos en 1 año. Entonces, en realidad, para aprender estas tecnologías, igual el proceso de aprendizaje no es tan rápido, ¿ya? Un broncopulmonar general no es capaz de hacer los procedimientos más complejos, ¿ya? Claro. Sí. No sé si ahí apareció otra pregunta de Valentina. Dice que si existe alguna norma de screening de cáncer pulmonar en Chile. Y Sí. muchas gracias por la clase. Sí, a ver, no lo puse porque esto es otro mundo, ¿sí? También es súper complejo, pero parte de las intervenciones diagnósticas fundamentales es el screening ahora. Si ustedes ven los países desarrollados, en los países desarrollados hay programas de screening súper bien establecidos, pero a pesar de eso, igual no abarcan la totalidad de pacientes. Lo que uno hace básicamente es que aquellos pacientes de 50 o 55 años o más, hasta los límites son hasta 75, en algunos lados 80, en que tengan una carga tabáquica de 30 paquetes años o más, en algunos centros es de 20 paquetes años o más, y que no tengan síntomas, se les hace escáner cada un año básicamente en un estudio norteamericano que es el más referenciado. Y eso disminuye la mortalidad por cáncer en un 25%. ¿Ya? Existe eso y está demostrado que sirve. Y hay un segundo estudio que es europeo, que también ha mostrado también ese beneficio. Ahora, si uno habla de Chile, en realidad es súper difícil hacerlo, ¿ya? No es fácil. Y si hay programas exitosos de screening, no hay ninguno. Y aquí en la Católica se ha tratado de hacer, pero todavía está en pañales y todavía no ha aprendido, por decirlo así. ¿Y cuáles son los principales problemas? Tiene que ver con que la salud en Chile no está bien desarrollada en términos de la cobertura de salud. Entonces, por ejemplo, hay muchos pacientes que vienen a vernos a nosotros y que tienen FONASA, y que en realidad la cobertura de la parte privada es súper mala, y que si tú le dices, mire, se tiene que hacer un escáner, ese escáner en la Católica le va a salir 300.000 pesos, y la cobertura es casi nada. Entonces, al final tienen que sacar plata de su bolsillo, y después si tú le encuentras un nódulo y se tiene que hacer un tipo de biopsia, va a tener que hacerse la biopsia en la parte privada, porque la parte pública está tan saturada que ellos no se van a preocupar de pensar en un paciente que tiene un nódulo y de hacerle una biopsia, eso aparte que no tienen la tecnología tampoco, y probablemente se van a preocupar del paciente más que tiene la enfermedad avanzada, a pesar de que el que tiene probablemente el mejor beneficio va a ser el paciente del screening, ¿ya? Entonces, es súper complejo, pero hay formas de tratar de avanzar, y nosotros estamos tratando de mejorar eso, ¿ya? Pero no hay ningún programa así como establecido, bueno, aún en Chile. Perfecto.
Súper, no sé si hay alguna otra duda de la audiencia por ahí. Igual estábamos considerando que quizás si los participantes tienen algunas dudas que vayan surgiendo después de las clases, hacer un foro y que quizás los docentes pudieran contestarlas de forma diferida, luego Sí, de no hay que problema. termine la jornada. Sí. Perfecto, doctor. Parece que ahí quedaron las dudas. Le damos las gracias a nombre de la Academia de Medicina UC y del Departamento de Medicina Interna de la Academia, del comité. Y muchas gracias por participar y por a la disposición de hacer esta clase que estuvo muy buena, muy completa. Y yo creo que la audiencia también ahí lo manifiesta y lo agradece. Ya. Eso. Muchas Lo gracias por la dejamos. invitación. Muchas gracias a usted, doctora Maravena.